Alguna vez leí en un libro una afirmación que me llamó mucho la atención y que quiero usar para iniciar este mensaje que Dios tiene para ti. En sus palabras, el autor del libro hacía una pregunta: ¿qué podrías hacer tú que de hacerlo constantemente o continuamente marcaría una diferencia en tu vida? Esa pregunta me hizo reflexionar mucho. Le dediqué algún buen tiempo para llegar a una buena conclusión, porque es una muy buena pregunta. ¿Qué podría yo hacer o qué podrías tú hacer que de hacerlo de manera constante, fuera lo que sea, marcaría una diferencia definitiva en tu vida? Eso hizo volar mi imaginación. Di muchas respuestas al principio, lo analicé de distintas formas, lo vi de distintos ángulos y llegué a una conclusión. Y la conclusión que tengo y que quiero compartir contigo es algo en parte personal y en parte lo que yo aprendí a través de una maravillosa parábola que aparece en la Escritura. Para yo identificar qué es lo que yo pudiera hacer que marcara una diferencia importante en mi vida, pensé en muchas cosas. Pensé desde la capacidad de controlarme en algunos puntos de mi vida, como en otros aspectos, como ser más diligente, ser más apasionado, ser más dedicado o invertir un tiempo más de calidad con algunas personas. Al principio sobreabundé en respuestas, pero a poco, al ver así cuidadosamente la respuesta a la pregunta, llegué a esta conclusión. Espero que la compartas conmigo y si no, de cualquier forma te va a servir a ti responder esa misma pregunta. Pero yo quiero compartírtela a través de la parábola que aparece en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 18. Ahí Jesús nos habla de algo que definitivamente, si nosotros lo hacemos con frecuencia, si cualquier ser humano lo hace constantemente, lo hace con la conciencia de lo que esto significa, su vida va a cambiar por completo. Porque lo que enseña en la parábola de Lucas, capítulo 18, le han titulado la parábola de la viuda y el juez injusto. Esa parábola ha tenido una trascendencia difícil de nosotros poder saber a ciencia cierta cómo ha influido en millones de personas alrededor del mundo. Porque esta preciosa parábola es un desafío para todos nosotros como creyentes. Acompáñame, por favor, vamos a leer esta parábola, versículo 1, capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola tal vez ya la ha leído alguna ocasión, o tal vez es la primera vez que lo lee. Pero tiene algunas cosas que vale la pena rescatar para aquellos que ya lo han leído y para aquellos que es la primera vez. Nos puede ser igual de útil. El Señor está usando aquí una parábola que es muy descriptiva de una de las necesidades más grandes que tiene el ser humano. Él comienza diciéndole a la gente que
Lucas, registra este hecho, esta parábola, diciendo que Jesús se la refirió a la gente para hablarles sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Ambas cosas están implícitas en este versículo. La intención de Jesús era enseñarle a la gente la importancia que tiene la oración y el no desmayar, porque en esencia la oración debe ir acompañada con esta actitud, porque muchas veces nosotros apenas intentamos hacer una solicitud, una petición, una rogativa delante del trono de Dios y al no ver una respuesta desistimos. Orar no es una tarea tan fácil como muchos la presentan. De hecho, si fuera fácil, quizá la iglesia se encontraría en una circunstancia muy distinta a la que hoy se encuentra. Porque lamentablemente la oración ha sido puesta de lado por muchos creyentes. Muchos creyentes ni siquiera la toman como parte esencial de su andar cristiano. Tal cosa es improbable porque en la Escritura no hay cristianismo sin comunión con el Padre. La oración es fundamental para tu vida. La oración va de la mano con el cristianismo. Sin oración no puede haber un cristianismo activo, porque todo lo que Jesús nos enseñó tenía la intención de crear una comunión y un vínculo con el Padre. No solamente es una práctica que en la Escritura se nos dice que es un consejo. No se nos dice te aconsejo que ores. En la Biblia no aparece la oración como un consejo. La oración aparece como columna vertebral de la relación hombre con Dios. Toda la historia en la Biblia está vinculada con la oración. Tú no encuentras a ninguna persona sin contacto con Dios. Todos ellos, a través de la oración, estaban unidos. Había esa comunión entre el Padre y los hijos. Así que es importante que tú entiendas que la oración debe de ser parte vital de tu andar con Dios. Por eso Jesús les refirió esta parábola por la necesidad de orar siempre. Tal vez tú no lo pienses como una necesidad. Bueno, quiero invitarte a que a partir de este momento cambies tu manera de pensar, porque del mismo modo que el cuerpo humano no puede vivir sin comida, el espíritu del hombre no puede vivir sin oración. Se marchita la fe, se debilita la condición espiritual de la persona. En todos los aspectos la oración se entrelaza con todas las bendiciones celestiales que aparecen en la Escritura, tanto las promesas como los pactos, como la relación entre Dios y el hombre, está de por medio la oración. Sin oración, toda la vida espiritual se detiene. Es importante para la vida de un cristiano. Debes de verlo como una necesidad. Déjeme decirle que debido a que la importancia que le daba la iglesia primitiva a la oración, es por eso que fue lo que fue. Y es precisamente por la misma razón que la iglesia de hoy en muchos sentidos se tambalea. No representa una amenaza para el mundo. Tampoco el efecto de la misma se siente en la vida de la sociedad de nuestro país. La oración, tristemente, ha sido dejado a un deber tan grande que como es la oración ha sido dejado en las bocas de unos pocos. Cuando que en la Escritura todos los creyentes eran fervientes en la oración. Los servicios de oración eran más intensos y más constantes de lo que hoy vemos. Me parece que Dios trata de hacernos volver a este principio, que la oración debe de ser una necesidad. No es un privilegio, no es un consejo el que Dios te está dando. Aquí nos la presenta como una necesidad. Usted necesita orar más. Por eso quiero compartirle esta gran verdad. Y el Señor utiliza un ejemplo bastante opuesto a Él mismo. Pues para animar a los hombres a orar, para invitar a las mujeres a orar, les pone un ejemplo
magnífico. Y les habla de una parábola de una viuda y un juez injusto, para que nos identifiquemos con la viuda y para que veamos cómo una mujer como ella, en la condición en la que se encontraba, halló respuestas de un hombre que no temía a Dios ni respetaba al hombre. Todo nos indica en la Escritura que esta viuda era pobre y que estaba indefensa ante su adversario. Así nosotros nos encontramos en ocasiones ante la vida. Nos encontramos con un adversario difícil, con una situación que va en contra de nosotros, ante la cual nosotros no tenemos poder para cambiar. Estamos limitados en recursos y por supuesto nos sentimos como en una pobreza, ya que carecemos del recurso para cambiar la situación. Jesús aquí presenta al ser humano como una viuda, sí, que tiene un conflicto con alguien y que esa viuda va con un juez, pero tiene la desdicha de encontrarse con que el juez que le tocó no es un hombre que le interese hacer su deber, es un hombre ciego a la justicia. Ella, porque era viuda, debía tener más consideración, según nos enseña la Escritura. Y el deber del juez era poner exclusiva atención a la viuda. ¿De dónde saco esto? De la Escritura. Jeremías capítulo 22, verso 3, ahí se nos dice: así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Dios hablándole a los jueces de Israel, indicándoles su primer deber, hacia quién deberían tener especial atención, y en la lista aparece el huérfano y la viuda. Así que esta viuda se acerca al juez, sabiendo que él representa la autoridad divina, pero se encuentra con una realidad aplastante. Este juez no sabe nada de justicia. Qué frustrante ir con personas que en título los califica para ayudarte, pero en práctica están descalificados. Cuando tú te acercas a alguien que crees que puede ayudarte y descubres que no puede o no quiere, lo cual es peor aún, ¿cómo sientes tu corazón? Puede imaginarte a esta viuda que va delante del juez que le correspondía ahí en su región, su municipio o estado o como sea, y te encuentras con que este hombre tiene unas características ajenas al puesto. Así pasa en la vida. A veces nosotros vamos delante de personas quienes sabemos que pueden ayudarnos, pero no quieren. Qué difícil es. O qué difícil ha sido para algunos de los que me están escuchando encontrarse con una tan fría realidad, personas duras que no responden a sus deberes. Así es esta viuda. Y Jesús nos está poniendo, repito, un magnífico ejemplo de la importancia de orar y de no desmayar cuando oramos. Aquí hay otra verdad importante. Ella buscaba la ayuda del juez, lo que él tenía que hacer era hacer su deber. Le estaba solicitando justicia. Vengo a pedirte justicia por mi adversario. Tengo un enemigo que me está lastimando, que me está afectando, y quiero pedirte que tú intervengas en esta situación como debe de ser, como la ley lo manda. Pero él no quería ayudarla. Aquí es importante entenderlo, que es una indisposición. Creo que alguna ocasión usted se ha de haber sentido más o menos igual cuando solicita que le pueda ayudar una autoridad y la autoridad no responde. Posiblemente en este momento hay millones de personas que también están apelando a las autoridades, aquellas que tienen el poder y no responden. Eso es quizá el colmo de la impotencia, porque cuando los seres humanos no encontramos la ayuda,
aquí con los que son como nosotros, con un prójimo que está a nuestro nivel, acudimos a aquellas autoridades a las que sabemos que están para ayudar. Pero qué profunda impotencia es una negativa de no quiero. Así hay muchas personas hoy en día, se encuentran con una realidad difícil de manejar. No sé cómo Jesús en ese momento estaba tratando de alentar a sus discípulos con este ejemplo, pero todo lo que nos dice Jesús tiene un sentido espiritual y una validez espiritual sumamente importante, que nunca la debemos desechar porque en primera instancia no la entendemos. Aquí lo incomprensible es que está poniendo un ejemplo de un hombre malo para extraer una enseñanza buena. Está poniendo un ejemplo como él no acostumbraba, porque él, si era un ejemplo, si él iba a describir algo del reino de los cielos, sus descripciones eran de alguna forma positivas, pero aquí nos está enfrentando con algo difícil de manejar. ¿Qué haces tú cuando vas con alguien que te cierra las puertas y dice, no quiero, no te voy a ayudar, no te voy a solucionar este problema, arréglalo tú? Pero tú acudiste a esa persona porque la persona dice poderte ayudar. Tiene la palabra clave, poder. Las personas que tienen poder son personas muy requeridas. Nosotros vamos con ellos porque sabemos que pueden hacer las cosas. Pero ¿qué hacemos cuando no quieren? ¿Cómo movemos el corazón de alguien así? Y peor, si sentimos la terrible amenaza de un adversario que está a la puerta. Esta pobre mujer tenía dos problemas. De los dos, no sé cuál era el peor, si tener adversarios o un juez indolente. De cualquier modo, vamos a ver qué Jesús quiere enseñar con esta magnífica parábola. El juez injusto se puso a considerar algo. Las quejas de la viuda. Esta es la parte más importante. Mira, según nos dice este pasaje, este hombre hizo una reflexión en el versículo 5. Por favor, léelo conmigo. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esta es la reflexión de un hombre duro que ni respeta a Dios ni teme al hombre. Quiero que veas la lógica tan elemental de este hombre. No la puedo llamar como algo bueno porque no lo es. Pero sí es importante que veas esto. Jesús nos está poniendo el ejemplo de este hombre, de este juez injusto, precisamente por este punto. Un juez injusto pensó de esta manera: esta señora está viniéndome a pedir que le haga justicia de su adversario. Ya lo hizo una vez, la despaché. Ya lo hizo 2 veces, la volví a mandar a su casa. Lo hice por tercera vez, vino a mí por tercera vez. Otra vez, la regresé con las manos vacías. Vino la 4ª vez y esta vez yo dije, le voy a volver a decir que no voy a hacer nada para desalentarla. Para que lo que yo le diga, el rechazo que yo le diga, le llegue hasta el tuétano y deje de venir a molestar. Pero ¿sabes qué pasó? Este hombre no tomó en cuenta que la viuda era una mujer insistente. Era una mujer que sabe perseverar. Era una mujer que sabe que este tipo de presión termina haciendo efecto tarde o temprano en la mente y en la voluntad de las personas. Su tenacidad, su insistencia, le provocó en la mente de este hombre indolente una reacción distinta. Dice, le voy a hacer justicia, no porque fuera honrado, no le va a hacer justicia porque fuera buena gente, ni por compasión, ni siquiera por reaccionar al sentido del deber, porque este hombre no lo tenía. No, él simplemente dice, me es molesta. Jesús está enseñándonos algo, nos está diciendo que debemos ser como esta viuda. Primero,
que debemos tener esa actitud al momento de entrar en la presencia de Dios, la actitud de perseverar en oración, de no iniciar la oración solamente como una idea romántica, así con un barniz superficial de espiritualidad. Cuando usted entre en la presencia de Dios para solicitar algo, debe de tener la conciencia de que va a perseverar hasta recibirlo. Porque muchos de nosotros llegamos a la presencia de Dios y le hacemos una solicitud como si estuviéramos en el autoservicio de alguna tienda comercial, de alguna tienda donde venden alimentos. O sea, nosotros estamos esperando que en el momento en que le digamos a la maquinita qué es lo que queremos, nos diga, pásele por favor a la siguiente estación y ahí le van a cobrar y luego le van a dar su pedido. Nosotros tenemos ya la mentalidad, ¿cómo la llamaré sin ofender al vecino? Sí, la mentalidad gringa, que las cosas deben ser así. Usted no está entrando, mi querido hermano, a Burger King, en donde las cosas son como usted dice. Usted no es el rey allí. Aquí nos enseña la verdad, la Escritura nos está hablando de cómo funciona el reino de los cielos. Jesús nos está diciendo, tienen ustedes como necesidad orar siempre, y no solamente siempre, es no desmayar. Si yo voy con mi asunto delante de Dios, yo tengo que ser insistente. ¿Hasta cuándo? Hasta recibir la respuesta. Jesús está diciendo una realidad aquí. Dios te escucha, Dios responde, pero también Dios te hace esperar. Yo creo que algunos de ustedes estaban cerca de obtener aquello por lo cual tanto habían orado. Estaban cerca, faltaba poco para llegar al cumplimiento. Dios ya les iba a mostrar su gloria, su majestad, lo que Él es capaz de hacer por aquellos que le creen. Pero desistieron. No sé si eso es por una condición anímica o porque no lo enseñaron bien a ser perseverante o porque usted no ha leído lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la perseverancia de los santos. O tal vez porque de alguna manera le inyectaron el Evangelio Light que hoy está fácilmente en muchos lugares. Mire, yo quiero invitarle a retornar a lo básico, a lo fundamental de la palabra de Dios. A mí ya no me interesa lo que predica fulano de tal. A mí me interesa lo que dice la Escritura. Mi deber como hijo de Dios es extraer lo que dice la palabra en una recta interpretación del versículo y vivirlo y creerlo y hacerlo mío, porque este es la herencia que Dios me dejó. Este es mi patrimonio en esta tierra. Esto es lo que me mantiene a mí vivo. Aquí descansa mi fe en su palabra. Permítame volver a la descripción del juez injusto. Vamos a sacar un perfil de este sujeto para poder amplificar la verdad que Jesucristo nos quiere enseñar. En el versículo 2 dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Dos malas características para un juez. Mínimo le debería, aunque no fuera creyente de Dios mínimo, debería tener respeto por el hombre, respeto a los derechos de las personas que va a atender. Pero Jesús describe aquí, quiere describir una realidad importante. Vea usted la relevancia de ser insistente en lo que se quiere. Esta mujer sacó adelante el juicio que buscaba y la victoria sobre su adversario sin tomar en cuenta el carácter del juez. Ella no estaba confiando tanto en quién era el juez, no estaba pensando en la calidad moral del sujeto, estaba pensando en la insistencia de ella. Ella estaba viendo una cosa, y eso es que el juez tiene el poder. Tal vez no tenía la moralidad para defenderla, pero tenía el poder. La Escritura en otro pasaje en Salmos nos dice que busquemos a Dios y a su poder. Dios no tiene inconveniente de que tú lo busques a Él por su poder.
porque precisamente el poder de Dios se conecta con tu necesidad. ¿Cómo crees que Dios suple las necesidades de sus hijos? ¿Cómo crees que Dios va a suplir la necesidad que tú tienes? Con la grandeza de su poder. Él no se siente mal que tú lo busques por el poder. No hay un pasaje en donde se nos enseñe que esto está mal. Los creyentes debemos entender que es mediante ese infinito poder que Dios puso a disposición de los creyentes mediante el sacrificio de Cristo, precisamente para suplir esas necesidades que nosotros tenemos. Así que esta viuda fue ante el juez, no porque supiese que el juez fuera benévolo, ni porque ésta supiera que fuera misericordioso. No está apelando ni a su misericordia ni a su compasión. Es importante entender esto. Está apelando a que ese hombre, si dice algo a favor de ella, ella gana la victoria sobre su adversario. Está pidiéndole que le dé el poder sobre su adversario. Si nosotros trasladamos estos hechos a lo que Jesús quería enseñar a las personas, vamos a llegar a una realidad maravillosa, una verdad que te va a inspirar en el momento en que tú tomes la oración con mayor dedicación. Vas a entender más ese oficio tan sagrado que es estar en la presencia de Dios. Ese lugar tan privado, tan secreto, que Dios quiere que tú le des más importancia. De paso, quiero decirte que una iglesia que llegue a entender esta verdad en su justa dimensión será una iglesia que tenga un impacto profundo en donde se encuentra. Sea en una colonia, sea en un municipio, sea en un estado, sea en un país. Cuando la iglesia toma esta posición de buscar al Señor y su poder, ellos trastornan para bien la sociedad. Son las iglesias más influyentes. Yo no intento cambiar a mi gobierno mediante decir lo que están haciendo mal. La verdad, no pierdo mi tiempo, ellos no van a ver mis críticas, ni tampoco voy a convencerlo a usted con respecto a mi posición política. Pero yo tengo un lugar al cual ir y tengo a alguien a quien acudir, que no es como este juez injusto y que él tiene el poder. Porque la Escritura nos dice: tuyo, oh Dios, es el poder. Y si mal no me equivoco, su Biblia dice en el libro de Mateo: porque tuyo es, oh Dios, el reino, el poder. Creo que como iglesia necesitamos entender que si Jesús nos enseña de un ejemplo malo, cómo una viuda insistente pudo cambiar la mente de un hombre malo, ¿cómo será cuando la iglesia entienda que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios está lejos de parecerse a este juez injusto? Si este hombre tuvo la disposición de ser justo, si este hombre se movió a hacer lo justo a favor de esta mujer por la insistencia de la mujer, quiero por favor que entienda cómo aplicaría esta verdad a alguien que nos ama. ¿Cómo funcionará esta realidad en un corazón compasivo como es el de Dios? ¿Cómo operará, mi querido hermano, en la mente y en la misericordia del Todopoderoso nuestras oraciones? En la Biblia están llenas las páginas de oraciones. Los hombres y mujeres movieron el cielo y la tierra debido a que fueron delante no del juez injusto, sino del Dios Todopoderoso y misericordioso. Somos nosotros los que hemos fallado en nuestra misión. Esa mujer recibió lo que quería por su persistencia. Y así pues Jesús le da una gran aplicación y les dice a la gente: oíd lo que dijo el juez injusto, óiganlo.
Lo importante es lo que dice este hombre. Esta viuda no me interesa. Tampoco me interesa hacer justicia. No le tengo respeto a esta mujer ni a ningún hombre. No me interesa tampoco Dios, ni le temo. Pero esta mujer no la soporto. Me va a agotar la paciencia. Qué maravillosa enseñanza. Aquí hay un gran contraste. Maravilloso contraste. El juez injusto con sus principios y conducta. Y el más grande en justicia e integridad. Aquí tenemos el ejemplo de alguien que gracias a Dios no es Dios y de nuestro Padre Celestial. Si este juez injusto fue movido a poner atención a la viuda, ¿cuánto más Dios con sus escogidos que claman a Él de día y de noche se tardará en responderles? Así Jesús quita la atención del juez injusto y la traslada a su Padre. Yo quisiera pedirte lo mismo, mi querido hermano. Yo quisiera invitarte a quitar los ojos de aquellos que ya son por naturaleza duros y que no te pueden ofrecer nada. Yo quiero invitarte a quitar tus ojos de aquellas personas que en tu mente, solo en tu mente, te hacen esperar y creer que ellos tienen la respuesta. Llámale como quieras, llámese como se llame. Si tus ojos no están puestos en el autor y consumador de la fe, este mensaje es para ti. El hombre, junto con sus recursos, se agota. Y algunos de ellos responden a favor tuyo como este juez. Porque no porque les caigas bien o porque te amen, simple y sencillamente porque es cansado escucharte. Pero yo creo que como iglesia debemos traspasar esa dependencia hacia lo humano y ir más allá, a esa fuente inagotable, al recurso que es Dios. Todo lo que Dios nos puede dar por medio de la oración. Lo único que tienes que entender es esto, que cuando a Dios te acercas, tienes que tener la actitud de la viuda, la de perseverar, sabiendo que eso hasta en lo humano y en corazones duros tiene efecto. ¿Cuánto más efecto tendrá en alguien cuya naturaleza es compasiva? Y así es nuestro Dios. Por eso Jesús dice claramente, versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Mi amado Dios, ¿no crees que Dios tiene interés en ayudarte en lo que a ti te está afligiendo? ¿No crees que Dios tiene un singular y especial deseo de verte bien en todos los aspectos de tu vida porque has sido escogido para salvación? Si lo más importante para Él, que fue lograr tu salvación, fue hecha ya en la cruz del Calvario, ¿no podrá Dios junto con eso darte las cosas que tú necesitas? ¿Las cosas que te hacen falta? Claramente no estoy hablando de aquellas cosas que vienen de un corazón malo, no estoy hablando de los deseos vanos, ni de las intenciones que nos llevan a la maldad. No, yo estoy hablando de todo aquello que realmente necesitas para vivir, aquello que es necesario para tu vida, para tu bienestar. Dios está más interesado en tu bienestar de lo que tú te imaginas. Nada más que es importante que entiendas esta verdad. Que claman a Él de día y noche. Este es quizá mi pleito más grande con la iglesia actual. Si yo de algo tuviera que amonestar a la iglesia, sería en esto. La iglesia de hoy está perdiendo muchas batallas porque ya no sabe lo que es clamar de día y de noche. Está perdiendo su poder delante de un mundo que se está descomponiendo.
un mundo que se está volviendo cada vez peor. Estamos viviendo una sociedad como Jesús la indicó, como describió que serían los últimos días. La maldad se multiplicaría. El efecto de la maldad cuando se multiplica es tan fuerte que según la Escritura nos dice que se meterá en la vida espiritual de los creyentes y estos irán perdiendo el amor por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. El amor primeramente a Dios y naturalmente hacia nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque los hombres se irán apartando de Dios. Bien dijo un famoso escritor cristiano, su nombre lo evito, ya que no lo pronuncio bien, pero su maravilloso libro ¿Por qué no llega el avivamiento? Lo dice muy claramente. El hombre que comienza a orar deja de pecar y el que peca deja de orar. La iglesia de hoy encuentra una satisfacción enorme en los eventos y en las actividades, en los conciertos. Hacen actividades evangelísticas con la intención de ganar almas. Y yo me pregunto, ¿las están ganando o les están enseñando un matiz del evangelio más amoldado a lo cultural? Yo creo lo segundo. La iglesia de hoy se ve en la necesidad de rebajar el contenido del evangelio para hacerlo más comprensible y más creíble y más aceptable a la sociedad. Mi querido hermano, no haga eso. Eso va a ser un delito delante de Dios. Usted y yo como pastores y como cristianos no tenemos otro evangelio que predicar, ni hemos sido llamados a conformarnos nosotros a la mentalidad de la gente. La Biblia dice claramente, háganse ellos a ti, no nosotros a ellos. Imagínate un profeta Jeremías amoldándose a la cultura de su tiempo. Hubiera perdido su oficio, su influencia. Sí, el hombre no tenía una gran congregación, pero el asunto no era con los hombres, era con Dios. Tú y yo tenemos el mismo deber. La oración como Jesús le enseñó es una oración de constancia. Es una oración la cual nos dice claramente cómo debe de ser de día y de noche. Los servicios más concurridos hoy en día son de alabanza. Bueno, ya no lo sé. La verdad es que la iglesia está perdiendo su impacto simple y sencillamente porque ha dejado de orar. Sus oraciones son ocasionales. Si usted cree que la oración que hace cuando está orando por los alimentos es suficiente, yo creo que necesitamos hacer un cambio. Me incluyo. Este no es un regaño, es una invitación. Dios mío, creo que en este momento si hay algo que la iglesia necesita es volverse a su posición. Jesús dijo claramente, Dios hará justicia a sus escogidos. ¿Pero cuáles? Los que claman de día y de noche. No dice aquellos que se reúnen los viernes en la noche para orar una hora. Claro que Dios va a responder. Claro que Dios está deseoso de responder las oraciones que nos surgen por emergencia. Por eso se le llama socorro. Porque nosotros gritamos socorro cuando estamos desesperados. Dios se responde también a esas oraciones, pero no debe de ser el modus operandi de la iglesia. No debe de ser el modelo con el cual enseñemos a la gente. El modelo correcto es que la iglesia es una iglesia ferviente en la oración, entusiasta, que se aplica, que la hace de la oración la base de toda actividad. Hoy día los jóvenes salen corriendo a evangelizar cuando lo primero debería ser orar. Nosotros no podemos cambiar una mentalidad tan degenerada y tan depravada como la actual solamente porque les decimos que están más o menos en pecado. No se puede. Cuando el apóstol Pablo predicó a los corintios, les dijo en qué términos, en su carta les dijo en qué términos fue a ellos. Él no les dijo que fue hablándoles nada más en palabras. No exhibió un mensaje basado en palabras ni en sabiduría de hombres. Y mire que el hombre era bastante conocedor. Sabía lo de la cultura romana y de los griegos. Era un intelectual en su tiempo.
el mejor hombre, el mejor calificado para hablar de la cultura de su tiempo, y sin embargo no la predicó. Él no dijo que fue con palabras. Su predicación no consistía en sabiduría de hombres. Él dice claramente que era en demostración de poder. Lo que hoy necesitamos no son mejores predicadores ni mejores cantantes. Lo que necesitamos son mejores oradores. Y cuando digo oradores, no me refiero a que expresan la palabra a la gente. Me refiero a personas que con la sencillez de un niño y de la insistencia de una viuda desesperada claman al cielo y transforman sus circunstancias. Dios desciende, Dios obra, Dios actúa. ¿Qué le falta a nuestra iglesia? Ya lo dejé claro. Necesita mujeres como esta, hombres que entiendan esta gran virtud que se llama perseverancia, que en muchas partes de la Escritura resalta y que en el Apocalipsis es llamado la perseverancia de los santos. Y que Jesús dijo al final de Mateo, donde habla de los últimos días, mas el que persevere hasta el final será salvo. Independientemente de la interpretación que le quiere dar ese pasaje, note que no puede cambiar el sentido de la palabra, el que persevere. Hágale como quiera, no la puede cambiar. Los cristianos de los últimos tiempos prevalecerán ante la maldad que se multiplicará solamente porque tendrán la calidad y el carácter de esta viuda que persevera ante el trono de la gracia, que va allí y que con insistencia bombardea, hermano, ese trono en donde ya el que está sentado está dispuesto, en donde el que está sentado ahí desea administrar la justicia, hacer descender esa gracia, ese favor necesario para tornar para bien la circunstancia de sus hijos. Si usted se siente escogido, no es para que usted se duerma en esa posición y diga, ya soy salvo, irremediablemente salvo y me quedo como estoy. Para mí eso es una actitud equivocada. Si usted cree en su salvación con toda esa seguridad, debería tener una actitud diferente, pues es un privilegio el que usted y yo tenemos, saber de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Sea que crea que no es borrable o que sí es borrable su nombre, debería tener una actitud diferente hacia lo que Jesús dijo. Deberíamos tener la misma pobreza mental y emocional que sentía esta mujer, sabiéndose que no tiene poder. Pues eso es lo que necesitamos hoy entender. Usted y yo no obtenemos poder para cambiar nuestras circunstancias. Nuestro implacable adversario nos ataca de distintos ángulos. Quiere destruir la familia, quiere destruir el matrimonio, quiere destruir a nuestros hijos, quiere destruir la sociedad, está logrando destruir nuestra política, está logrando destruir todo cuanto él puede. Es un adversario muy astuto. Y lo primero que hace es decirnos: no necesitas perseverar en la oración. Jesús te lo está diciendo hoy, en este momento. Si ves este video en la mañana, es de mañana. Si lo ves en la tarde, es en la tarde. Y en la noche es el mismo mensaje. Dios te está hablando y te está diciendo: quiero obrar en tu vida, quiero responder tus peticiones, quiero actuar donde tú te encuentras, pero tú necesitas entender que necesitas perseverar delante de mi presencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la respuesta. Tal vez te preguntes: y si Dios no me responde, mira, aunque me he encontrado en pocas ocasiones que Dios no me responda, hablo de lo personal, siempre Dios me responde el por qué no me respondió. Él me aclara y me doy cuenta que es alguna verdad que yo no tomé en cuenta, pero no hay problema. Hago el reajuste, pero Dios siempre me ha respondido. Si predico este mensaje con ese énfasis, es por mi creencia firme en esta verdad. Mira, no importa si te sientes torpe, no importa si no conoces todas las verdades de la Escritura, no importa si no eres erudito en el griego,
No importa si no fuiste a un instituto. En este momento tal vez no importe el hecho si te estás congregando o no por causa de la pandemia. Eso no importa. Lo importante es que tú sepas que Dios escucha, que Él está atento a tu oración y que tiene el deseo de responderla. Porque Jesús enseñó esto, que a Él, al Padre, le agrada que ores. Que tú resuelvas tus necesidades en oración. La iglesia de hoy es triste, pero está buscando la ayuda del mundo cuando que Jesús habló de que la ayuda viene de arriba. La ayuda para cualquier necesidad que tú tienes viene de arriba. ¿No te parece que llegó el momento de ya cerrar esa agua de la cual no fluye, por cierto, nada bueno? ¿No es bueno que cierres esa llave? ¿No sería en este momento clave para tu vida que dejes de buscar en las personas lo que solamente Dios te puede dar? Si me notas un poquito de enojo, no te preocupes por eso. Jesús se puso peor cuando vio que su casa de oración fue convertida en otra cosa. El enojo de Jesús ha de haber sido impactante en ese momento. Pero ¿sobre qué tema? Fíjate bien. Sobre el tema de la oración. Es que eso sí afecta a la iglesia de hoy. Conozco por la historia. No importa el apellido de la denominación. Su mejor momento fue cuando empezaron a orar. Los grandes avivamientos en cualquiera de las denominaciones cristianas tenían esta característica: hombres y mujeres orando de día y de noche. Cuando la iglesia entienda eso, no importa si es pequeña en su primer estado, su postrer estado será grande. Una iglesia que ora tiende a crecer. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es responder a las oraciones. Pídeme. Es lo que te está diciendo este pasaje. Ve cómo Dios te puede responder. Compruébalo tú. Si quieres aprender más acerca de la oración, hay excelentes libros. El mejor de todos es este. El manual para orar es la Biblia. Porque en la palabra de Dios empiezas a conocer más a Dios y empiezas a entender cómo acercarte a Él, cómo es su naturaleza y también qué le desagrada. Yo sí me opongo a que muchos estén pensando: es que necesito conocer más la Biblia para orar. Usted debe empezar a orar en el momento en que sabe que Dios le dijo: pídeme. Lo demás, el Señor le va mostrando. Así que en este momento me despido. Espero que este mensaje de alguna manera le influya, que de alguna manera cambie su manera de pensar. Y le pido de todo corazón al Señor que sea pronto, porque en este momento nunca había sido dejado en las manos de tan pocos una tarea tan importante. Dios le bendiga y espero un día poder ver todas esas cosas que Dios hace a través de usted.